Hola, ¿qué tal? Estamos en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Mi nombre es Juan José Antuna de sudcalifornios.com. Y yo soy Itzu Martínez de Imagine Cosmos. Acabamos de ver la película La Paloma y el Lobo del director Carlos Leni. Esta película tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno, donde recibió muy buenas críticas y su andar por festivales ha sido muy exitoso. Hoy tuvimos la oportunidad de verla y platicar un poco con su director y los dos personajes principales, Paloma y Lobo. Comentar de esta película que su tema principal es sobre la violencia y las diferentes vertientes que puede tener en este país. Claro, pero vemos una película madura y en ella no se muestra la violencia tan explícita como lo vamos manejando otros directores mexicanos. Sí, además de que la propuesta en este director, tanto estética como narrativa, es realmente muy propositiva y llega a puntos en los que, si bien no puede conectar con todo el público o el gran público general, es de destacarse que el director lo dijo muy claramente en la conferencia de prensa que tuvo. Es una película que él quería hacer y la hace como la quería hacer, ¿no? Y, o sea, yo creo que la juventud, no sé, me siento muy viejo cuando lo digo así, pero o sea, los niños, los jóvenes que crecieron en este país mientras estaba siendo destrozado por la violencia y que lo estabas viendo todos los días, pues de alguna forma eso te mata la esperanza. Y yo sí siento a una juventud legítimamente muy enojada, muy asustada, y también no veo a un Estado o a una serie de instituciones privadas realmente preocupándose por estas consecuencias o por estos traumas que ha dejado pues, este mar de sangre en el que todos estamos nadando, y si no nos hacemos cargo, algo va a tronar, y lo digo con mucho amor a todas estas personas, no con miedo, sino que pues, a mí me parecía importante retratar esta presencia así, porque para mí no es como el abstracto de niños de la clase trabajadora, no son niños que yo conozco del barrio en el que yo crecí, y así es como los veo, y los veo que están enojados, y los veo que en su lenguaje ya incluyen una relación permanente con la violencia que es muy brutal y también es muy suya, y que también tienen derecho. Es que ni siquiera yo no le pondré un calificativo si es bueno o es malo, es algo que está pasando y que pues tenemos que dialogar con eso, y al menos yo lo retraté como lo sentía, lo veía. Está muy acertada la fotografía, ya que juega mucho con esos manejos claroscuros. Hay una toma en cenital que habla mucho sobre cómo está como luchando el personaje principal con toda la agonía que trae de la, ¿cómo se podrá decir?, de la angustia que vivió en frente a la violencia que hay en México. Sí, cabe destacar que este personaje va desarrollando o se nos va presentando en diferentes etapas y vemos realmente este sufrir. Nunca se nos revela como tal en qué etapa de su vida o en qué momento sufrió este tipo de violencia, si fue directa o indirecta, si fue solo que él la vio o la vivió, o si fueron las dos cosas. Eso es bien interesante, además de que me parece que el personaje masculino de Lobo está muy bien balanceado, al igual que su coprotagonista. Claro, tienen una carga simbólica muy fuerte ambos, porque ella, como su nombre lo dice, ¿no?, Paloma, es más libertad, ¿no? Se siente fluye más en escena y él está como más retenido en sí mismo. Ambos están sufriendo algo, pero como son pareja, como que hacen un equilibrio perfecto en la mancuerna, por ejemplo, fotográfica y narrativamente. Esta propuesta fotográfica habla de un punto de fuga donde vemos cómo empieza a avanzar la cámara y están unos compañeros del Lobo viendo un video de tortura, ¿no? Entonces, esa escena y el rostro de los personajes habla demasiado. De hecho, me recuerda mucho al cine japonés, cuando vemos cómo hablan a través de los ojos los personajes principales. Sí, hablar del valor agregado que podría ser dentro de la fotografía, hay que destacar mucho los planos simétricos que tiene la película. En muchos puntos de la película no son tan propositivos o juegan a favor de la historia como tal, pero hay ciertos que son clave. Uno en particular es
cuando los dos protagonistas están a una distancia focal muy retirada mientras se va desarrollando un diálogo. Entonces ese diálogo compenetra perfectamente con este punto en el que él utiliza este tipo de planos. Claro, y ahí mencionas un poquito más también el mix de sonidos, ¿no? Porque cuando habla del lenguaje, de los diálogos, a veces los diálogos pueden estar atemporales, ¿no? Nos muestra en el principio ciertos diálogos y es, por ejemplo, la introducción al personaje. Y ahí, desde los primeros 5 minutos que empieza la película, empiezas a conocer al personaje, cómo es psicológicamente, ¿no? Esa presentación del personaje, y creo que es muy acertada. Ya después hubo demasiada controversia en el hecho de que tiene muchos planos o tomas que duran mucho, y a algunos les gustó, otros no, dentro de los espectadores que vieron la película. A mí sí me gustaron y siento que fue clave para poder contar como ese camino, ¿no?, de la vida, porque también es así como tienen largas tomas, tomas muy cortas, o sea, hay mucho juego y balance entre ambas cosas. Y de esta manera se compenetra y hace que al final la película sea redonda en la cuestión de que el manejo narrativo, cómo el director va armando realmente todo esto al punto que el espectador al final entiende realmente todo este pesar. Digo, a pesar de que no todo está dicho literalmente, no se queda en el lado sugestivo de que solo el espectador tiene que imaginarse las cosas. No, al final de cuentas, o sea, la violencia que vivió, como la vivió, o sea, sale sobrando. Fue una violencia, fue algo que repercutió en el personaje, en su psicología, y por eso vemos que el problema que tiene esta pareja protagónica, digamos, en un punto de su relación. Claro, también en esta relación también vemos el match actoral que hacen los dos personajes principales, porque por ejemplo Armando Hernández y Paloma Petra hacen un juego muy padre sobre la gestualidad. Entonces hicimos una breve entrevista de qué es lo que ellos les había dejado hacer la película, ¿no? Bueno, es una historia muy personal de Lenin. Pues sí, era como a veces muy pesado, ¿no? O sea, como estar en ese dolor y sufrimiento y angustia y como del personaje, y era más bien un poquito a lo mejor difícil a veces poder llegar a mi casa y desconectarme y separarme de ese pedo y meterme a bañar o lo que sea y tener una vida fuera de las emociones de mi personaje, ¿no? Yo creo que eso era el reto. A veces se lograba, a veces no. Fue pesado, pero sí. Fue un gran reto actoral en base a todo lo que he estado haciendo en mi carrera. Es un personaje de muy pocas palabras porque así estaba escrito, de hecho así venía de origen del guión. Y como actor te podría decir que eso, a lo mejor viendo visualmente tú podrías llenar los espacios y el tiempo con textos. Y este personaje en lo personal es muy callado, entonces más bien la expresión tenía que ser emocional y es muy visceral. Como actor es difícil que eso pase en la pantalla y que llegue a repercutir en el público, que esa era la meta realmente. Es importante también destacar que la película toca también este punto que muy pocas veces se toca en cuestiones del problema de violencia en México, que es cuando tienes que dejar tu lugar de origen para trasladarte y, digamos, mantener la vida, ¿no? Pero al final de cuentas vemos que esta vida es muy monótona o llegas a un punto en el que ya no sabes si estás vivo o muerto, ¿no? Y eso me gusta mucho, por ejemplo, en el personaje de Lobo, cuando está trabajando, o sea, todo el tiempo se ve como una máquina, está inestática, y entonces a mí ese punto también se me hizo muy, muy valioso. Sí, por ejemplo, ese juego, ¿no?, de los espacios y de lo simbólico que hay de los elementos, por ejemplo, el agua, ¿no? Nos muestra el agua donde es un lugar de origen, ¿no? Hay mucha agua y así. Y obviamente tiene que pasar a otro lado y cuando se va del lugar de origen ya no hay agua, ¿no? Entonces dice, esa necesidad que es tan vital
para el hombre, para la humanidad, y no está no presente. Ese es el vacío que tenía. Y hay un diálogo que me gusta mucho, que es casi al final, que dice que te encontré, ¿no? Pero ya no había sangre. Entonces digo, ahí ya no hay sangre porque tampoco hay agua. Entonces está vacío existencialmente también por el hecho de que todo lo que pasó, o sea, es como una muerte y una crisis ante la violencia. También destacar, para mí en lo particular hay una escena secuencia que es en realidad es el avance de la película, que es esta donde él está sentado y al fondo hay un fuego, hay una hoguera. Entonces ahí es la representación de todo lo que él traía en su cabeza mientras escuchamos en el sonido el video que estaban viendo en la Maquila Itzu, y para mí también es bien interesante lo del elemento fuego, que está en contraste con el elemento agua. Pues ahí hace un balance igual de el agua es como lo que representa para él la vida, su lugar de origen, y el fuego es como el haberte alejado de ese lugar de origen, estar trabajando en un lugar donde hay fuego. Y también otro punto bien importante para mí es cómo contextualizan la violencia desde el término de la juventud de nuestro país. Tuvimos la oportunidad de preguntarle precisamente al director sobre este punto y él nos comentaba que en realidad él lo puso tal cual, sin hacer un prejuicio sobre si está bien o mal o hacia dónde podría ir el personaje, la juventud. La gran diferencia es que para mí todas estas personas son gente a la que yo quiero. O sea, yo tengo muy claro que por más que en las noticias es muy fácil y por eso yo no expongo la violencia directa. En las noticias es muy fácil decir, son buenos, son malos, hicieron esto, lo otro. Para mí son personas con las que yo crecí y que tomaron ciertas decisiones y que si yo estoy aquí asumo que es porque he vivido con ciertos privilegios y ellos a lo mejor no los tuvieron. Y no sé, o sea, yo realmente todo este diálogo es a partir del amor que en efecto les tengo y quiero representarlos, no quiero mostrarlos, no quiero decir estos son, no me atrevería jamás a decir estas son sus particularidades morales, éticas, estos son sus sueños, sus pasiones, yo no me atrevería a decir eso, yo más bien quiero mostrarlos y con todo el amor que les tengo, tratar de dialogar con esa imagen y esa presencia. Bueno, a mí me gusta como estábamos hablando del plano de los jóvenes. ¿Por qué? Porque es como una avalancha. Porque hay una toma donde le dicen al lobo, ¿qué estás haciendo, Miro, no? Y todos lo acorralan como en un circuito. Y dices, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la juventud se está comiendo a toda la sociedad, ¿no? Y eso de normalizar tanto la violencia, de su lenguaje de los jóvenes y puesto en las redes también es como sumamente importante porque nos muestra parte de nuestra realidad y lo que se está viviendo. Esta escena en particular a mí me remite mucho a un clásico de Hitchcock como es Pájaros, ¿no? Esta escena donde los muchachos están como vigilando el pasar del personaje de manera amenazadora, aterradora, que probablemente si bien a una persona que está inmiscuida o está sumergida en una ciudad de México de mucha violencia, a él lo llega a perturbar más que nada por la situación que él vivió de joven probablemente, sin probablemente ser tan perturbador. Claro, bueno, entonces los estamos invitando a ver La Paloma y el Lobo y que puedan armar sus propios análisis, sus conclusiones otra vez. Para mí me gustó mucho la película, tiene una propuesta fotográfica que me encantó, el sonido y cómo retrata este México profundo está muy bien. A mí también, pues invitarlos a que en cuanto puedan ver La Paloma y el Lobo, donde la puedan ver, denle la oportunidad. Es una película que propone bastante, probablemente yo no la encontraría tan completa, pero me parece que es de analizarse y pues eso es lo que siempre hay que buscar en este tipo de cine, ¿no? O sea, buscar el análisis, encontrar los puntos que pueden ser claves o importantes para la cultura y entender el punto histórico que estamos viviendo.